Bien, seguimos con estrategia didáctica, el bloque de contenido que va referido a lo que es e-learning, entornos virtuales de aprendizaje o aprendizaje online, ¿no? Bueno, la enseñanza-aprendizaje por medio de la red, ¿no? Recordemos que la computadora o la red va a ser el medio por el cual nos vamos a comunicar independientemente de la estrategia o enfoque que queramos darle a nuestra materia, a nuestro curso, a nuestro módulo o a nuestra carrera. La primera pregunta que surge en este momento es: ¿para qué utilizar el Internet como un medio para enseñar y aprender? Y ya hemos dado en las anteriores clases algunas razones, se ha discutido el por qué algunas universidades y otros centros educativos han empezado a adoptar esta modalidad, ¿no? Pero aquí estamos ante todo ante una decisión personal de cada docente, de cada profesor. Como docente universitario, ¿cuál sería la razón por la cual se van a atrever a dar este paso, ¿no? Es una decisión sumamente importante y tiene que estar bien fundamentada. No vamos a tomar una decisión a la ligera que va a implicar horas y horas de esfuerzo, de trabajo, si no es algo de lo cual estemos plenamente convencidos de que va a funcionar y que va a traer algunos beneficios, ¿no? Entonces deberíamos preguntarnos qué beneficios va a traer tanto para mí como docente como para mis estudiantes, ¿no? ¿Realmente será un apoyo lo que es el uso de las TICs? Bueno, vamos a ver ante todo primero algunas ventajas. Como en todo hay pros y hay contras, pero primero veamos la ventaja que tiene lo que es la educación virtual, ya sea como recurso de apoyo para el curso presencial o como un medio exclusivo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En estos momentos transcurre ¿no? ciertas dificultades sanitarias, emergencias sanitarias que nos han prácticamente de alguna manera puesto en este enfoque, ¿no? de este tipo de enseñanza virtual. Ahora, primer ventaja, trasciende lo que son los límites de espacio. Para las personas que se ven dificultadas al acceso a centros de estudio como universidades de forma presencial porque, qué sé yo, tienen obligaciones laborales, familiares que no pueden dejar por su incluso ubicación geográfica, que viven muy lejos, o problemas de transporte como es el caso de hoy en día por el confinamiento, la cuarentena. Esta opción le permite tener a su disposición recursos educativos, herramientas de comunicación para aprender sin trasladarse físicamente desde donde se encuentre, de la comodidad de su casa o desde su trabajo o desde donde se encuentre, ¿no? Esa sería la primera ventaja. La segunda ventaja sería que va a trascender lo que es la limitación del tiempo. Las personas pueden acceder a cualquier recurso en el momento que quieran, porque queda grabado. No necesitan que las personas coincidan en el mismo tiempo para poder tomar la clase, sino que cada persona puede programar su tiempo de acuerdo a sus necesidades, incluso personas en lugares con distintos horarios, distintos, por ejemplo, que aquí sea a las 7 de la noche y allá sea a las 3 de la madrugada, entonces al otro día podrá tomar su clase. Entonces las limitaciones de tiempo pues se van a romper. Puede que participe mediante herramientas asincrónicas, ¿no? De educación en línea, no precisamente estar en el mismo momento. Bueno, otra ventaja es que va a promover la autorregulación, autogestionamiento del mismo estudiante. La educación virtual hace que este estudiante cumpla con su rol o su papel activo en la educación, que es lo que se viene persiguiendo hace mucho, ¿no? El estudiante se va a hacer responsable por su propio aprendizaje, debe administrar su tiempo, programar sus actividades, tomar decisiones por sí mismo, cuándo va a estudiar, cómo lo va a hacer, cuándo va a participar y cuándo va a preguntar. Entonces, prácticamente esta nueva forma de enseñanza va a permitir que tenga ese rol activo el estudiante que tanto tiempo se ha venido persiguiendo. Diversifica prácticamente y facilita el acceso a la información. Por medio de estos espacios de plataformas virtuales, el estudiante puede obtener todo tipo de material.
lecturas de apoyo, libros guía, textos guías, resúmenes, cuadros sinópticos, imágenes, flujogramas, videos, grabaciones, sin necesidad de desplazarse. Incluso tiene una gran ventaja, que es que no se va a gastar dinero en fotocopias como se hacía anteriormente. Además, tiene el apoyo de bibliotecas virtuales existentes en el internet, fuentes de datos, revistas científicas que están digitalizadas, motores de búsqueda especializados para cada área de la ciencia. Bueno, una cantidad inmensa de información a la cual tiene acceso ilimitado la persona. Esa sería otra ventaja. Otra ventaja, mantiene al estudiante enfocado a lo que es su participación. En este ambiente virtual promueve que ese estudiante, que muchas veces en el aula se escondía por miedo a usar la palabra, el miedo a participar, el miedo a qué dirán los demás, además por este medio puede participar, ¿no? Y el tiempo no es limitado a lesiones que son presenciales en un encuentro, qué sé yo, de 8 de la mañana a 11:15, sino que ya aquí las preguntas él las puede profundizar más, reflexionar todo el día, porque el tema de discusión, ya sea en un foro, va a estar disponible todo el día y puede escribirlo, ¿no? Sin el miedo a hacer uso de la palabra ahí presencialmente. Todo esto puede llevarse a cabo, ¿no? En chat, en foros, en preguntas abiertas, de manera asincrónica. Lo puede preguntar durante el día y el docente puede responder al otro día en la mañana, ¿no? Así como hablamos pero de pros, también hablemos de contras. Así como tiene ventajas, tienen sus desventajas. Podríamos citar algunas que normalmente se tienen conocimiento, ¿no? La primera desventaja sería, o bueno, dicen algunas personas que es muy frío. ¿Qué quiere decir? Al no haber una relación con el docente, o sea, una relación docente-estudiante, y entre los mismos estudiantes, no permite ese desarrollo de las relaciones interpersonales como debería darse. Y entre incluso los mismos estudiantes, ¿no? Incluso otra limitante o otro contra sería que cómo podemos cerciorarnos que la persona que participa es realmente la que está recibiendo la educación en un foro, quizás, ¿no? Claro, por videollamada se puede cerciorar de quién es el que habla. Es muy liberal este enfoque porque busca que el estudiante tenga la disciplina para adaptarse a este modelo, a esta metodología. Y el problema es muchas veces que las personas no tienen todavía esa autodisciplina de ponerse a estudiar de una manera así, ¿no? Asincrónica y poniendo sus tiempos. También otra desventaja sería una brecha digital entre los que tienen acceso a la red limitado y los que no pueden acceder prácticamente a la red, creando prácticamente un sistema que estará disponible para algunas personas que tengan conectividad. Bueno, esos son uno de los contras que se ha podido ver en cuanto a la educación virtual. De nuevo, no se quiere prácticamente criticar ni un enfoque, ni una forma de enseñanza, ni nada. Solamente lo que se puede recomendar es que la experiencia de la educación virtual tiene que ser vivida para poder entender más o menos de qué trata. Es fácil criticar cuando no se conoce algo, ocurre en el mismo caso cuando uno tiene miedo sobre algún tema, lo habíamos discutido en la anterior clase. Dependerá mucho del contexto en el cual nos encontremos, el tipo de universidad, el tipo de estudiante al cual nos enfrentemos, la materia, para ver cómo es que se desarrolla todo esto, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, el estudiante, el contexto y todo ello, para ver qué tanto podemos beneficiarnos de este proceso de enseñanza-aprendizaje nuevo que se da en el ciberespacio, que es virtual, ¿no? Veamos en cuanto ahora el uso de la terminología. Se dice e-learning o virtual o en línea. Vamos a dejarlo acá. Entonces, en cuanto a la terminología, vemos diversos conceptos que se utilizan en internet.
escuchamos diariamente el término más popular, que es e-learning. E-learning, como habíamos dicho, viene de la palabra electrónico, y learning, enseñanza o aprendizaje. Entonces es un aprendizaje que se da por medios electrónicos. Muy bien, entonces es el más popular e-learning, y actualmente se ha hecho exitoso por las empresas que lo utilizaban anteriormente para hacer capacitaciones corporativas a sus empleados mediante la producción de archivos multimedia que compraban en CD o DVD o intranet. O sea, el experto iba, le vendía un curso grabado que lo metían en su intranet para que ellos puedan ir capacitándose periódicamente según el avance que tengan. Algunos o algunos teóricos consideran que el concepto aprendizaje virtual no es el correcto. De hecho, lo hemos discutido en la anterior sesión, porque el aprendizaje no es virtual, sino que el aprendizaje es real. Estamos de acuerdo con eso, pero virtual puede que se utilice con diferentes definiciones. O sea, el término virtual. Virtual muchas veces significa que no requiere la presencia del estudiante ahí físicamente, sino que hay una comunicación que va a estar mediada por una red informática o por una computadora, ¿no? Otros incluyen el término de aprendizaje en línea como un subconjunto del aprendizaje electrónico e-learning, ya el cual sería un término mucho más aceptable y más amplio, ya porque en línea ya en sí enmarca todo lo que es electrónico, cualquier artefacto que sirva para poder comunicarse, ¿no? Y llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, es verdad, existe entonces al día de hoy, por todo lo que estamos pasando, una nueva forma de aprender, donde la computadora que está conectada a una red sirve como medio para acceder a contenidos y actividades educativas, así para comunicarse también con los miembros de la comunidad de aprendizaje, que está vinculada entre estudiantes, instructores, docentes, que van a ir interactuando para poder construir el conocimiento, entendiendo que simplemente la computadora conectada a una red es un medio y es una persona quien está atrás planificando el proyecto formativo, planificando las actividades que se va a hacer, los foros y la manera en la cual se va a desarrollar las competencias que se quieren desarrollar para cierto perfil profesional o para cierta materia. Ahora, la comunicación la podemos dividir en dos, tomando el tema de factor. La comunicación sincrónica, que sería utilizar herramientas sincrónicas que permitan comunicarse en tiempo real. En este caso, esto mismo. Ejemplo sería la transmisión en vivo con su chat al lado, para que las personas puedan preguntar. Todas las plataformas virtuales al día de hoy tienen la herramienta de chat, ¿no? La ventaja de estas herramientas es que permite tener respuestas inmediatas con mensaje. Varias personas pueden interactuar al mismo momento, pero a veces se dificulta cuando escriben simultáneamente muchas personas. Estando en diferentes lugares entre sí, uno puede estar en otro municipio y puede comunicarse, ¿no? Al día de hoy, otra herramienta mucho mejor que esta, que se veía antes sincrónica, son el tema de las videollamadas. Se puede interactuar de una manera sincrónica y remota con la otra persona. Pueden participar todos a la misma vez, pero hay que tener en cuenta cuando la participación es muy numerosa, de tener ciertas reglas de participación, de ceder la palabra y escuchar a la otra persona, ¿no? Entonces se puede saturar muchas veces la pantalla de la computadora cuando todos comienzan a hablar al mismo tiempo. Entonces, en el tema de la comunicación escrita, debe tener alguna destreza de escribir rápido para hacer la consulta, y con frecuencia se encuentran errores de redacción o de ortografía, el cual dificulta entender lo que te han escrito, ¿no? Entonces, en pocas oportunidades es que se da esto de la comprensión, o sea, que no se comprende el mensaje que se quiere dar, ¿no? O que quieren preguntarte, mejor dicho. Entonces, herramienta sincrónica sería una manera de comunicación. Ahora, lo que es asincrónico. La comunicación tiene carácter asincrónico cuando el tiempo no es real, es decir, la persona no tienen que estar conectadas simultáneamente para poder comunicarse.
Un ejemplo sería el correo electrónico, el cual recibís en cualquier momento al día y estás frente a una computadora, lo puedes responder o no, según tu conveniencia. A lo mejor no tenés la respuesta para ese correo y esperás llegar a casa y poder responder adecuadamente, o en ese momento estás ocupado. Eso es asincrónico, poder responderlo en el momento más preciso y más adecuado. Este tipo de herramienta tiene la gran ventaja de que las personas pueden programar su tiempo de acuerdo a sus obligaciones personales y profesionales del laburo o lo que él vea. Y aún así tener una comunicación más o menos fluida, porque seguramente la respuesta te la van a dar cuando disponga de tiempo con las demás personas, tanto los compañeros mismos o el profesor. Los participantes pueden incluso estar en diferentes países con una diferencia de horarios increíble, o sea, de 12 horas, de 7 horas, lo cual no es una limitación para seguir las actividades del curso, porque en algún momento la otra persona se va a comunicar con esa persona respondiendo de una manera asincrónica. La capacidad prácticamente de descargar archivos y acceder a estos recursos en línea puede hacerse en cualquier momento asincrónico. Un compañero, un docente puede colocar un archivo ahí vinculado en su página, en su plataforma, perdón. En cualquier momento el estudiante podrá acceder desde una computadora, desde su teléfono, a ver ese archivo. Una cuestión importante es preguntarnos quién enseña y quién aprende. Desde un modelo tradicional, pues la educación se considera que el profesor era quien enseñaba y el estudiante era quien aprendía, en ese caso el alumno, porque un alumno significa sin luz. Ya había una concepción lineal, unidireccional, y el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el profesor era el que poseía la verdad única, absoluta, y debería transmitirla a ese estudiante. El alumno, por su parte, tenía que recibir, captar y asimilar de una forma pasiva lo que le transfería a dicho docente. No hay duda que aprendemos de la experiencia de las demás personas, no queremos negar eso. Pero ahora, hoy en día, bueno, el rol del docente es un guía, prácticamente la persona que te va a transmitir esa experiencia que tiene, experiencia profesional, porque la teoría la puedes adquirir leyendo, ¿no? Entonces, el profesor implica un capital importante para toda universidad, para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la forma en que interactúa al día de hoy, prácticamente el papel que lleva al día de hoy en la comunidad de aprendizaje es diferente. Una comunidad de aprendizaje está formada por estudiantes y docentes, que debe tomarse en cuenta una forma de ver la educación integral. Esto no significa que simplemente esto no significa que simplemente el aprendizaje se da en el aula, sino que tiene que haber comunidades educativas comprendidas como grupos de formación, grupos de lectura, grupos de estudio, grupos de jóvenes investigadores, los cuales estén fuera del horario de clase. Ahora, aprender implica que nosotros tengamos una transformación, un cambio a nivel cognitivo y también conductual y mucho más emocional. No, a ver, cuando decidimos que en aprender algo, tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de un cambio, una transformación en nuestra forma de percibir el mundo, en nuestra forma de ver, de tener nuestra propia realidad, de pensar, procesar información, incluso nuestras conductas se van a ver modificadas. Sabemos hacer cosas que antes no las hacíamos, o sabemos hacerlas mejor, incluso con mayor eficiencia, eficacia, o aplicamos habilidades que hemos adquirido en nuevos contextos. De eso se trata el aprender al día de hoy, y no una simple transmisión de conocimiento que se debe adquirir y asimilar. Es un cambio y una transformación permanente en lo conductual, emotivo y cognitivo, ¿no? El aprendizaje no se limita al aula, sino que es un fenómeno que se da cotidianamente y que se da a lo largo de toda la vida. Podés aprender de una manera en la educación informal, en la no formal popular y en la formal, que es la que está en una institución educativa. El aprendizaje tiene lugar en toda la vida, no simplemente en 4 paredes que encierran
un aula. Es el contexto escolar y tu contexto en el cual te desempeñas, el cual te va a hacer aprender determinadas competencias, ¿no? Y habilidades para la vida. Es fundamental que nuestro desarrollo sea psicosocial, ya, pero bueno, eso es lo que enmarca lo que es el aprendizaje, ¿no? Ahora, la pregunta ¿quién enseña y quién aprende? Es pues fascinante para entrar en debate, ya que hay que analizarla con pinza a la luz de la ruptura del paradigma que existe al día de hoy con lo que es el socioconstructivismo, ¿no? Este nuevo paradigma y las tecnologías de la información y la comunicación que se están aplicando bastante, nos vamos a dar cuenta que no todo es tan sencillo como se suponía anteriormente en un modelo tradicional, que venía alguien y impartía una clase y el otro interiorizaba lo que te decía, sino que ahora es un proceso ya más planificado, un proceso en el cual tenés que ver las competencias que querés desarrollar y qué actividades hacer para que esa persona logre desarrollar esas competencias. En la educación virtual, y desde luego si es constructivista, si agarramos ese enfoque, se dice que aprende tanto el docente como el estudiante. Y no aprenden de una forma lineal, sino que aprenden dentro de una comunidad formada por muchas personas que interactúan, que están interactuando constantemente en un espacio virtual, a distancia y mediados por una computadora que está conectada a una red de internet. Bueno, el profesor entonces no es el que imparte la lección, te da ciertas nociones teóricas. No es un monólogo, sino que tienen que ser responsable el propio estudiante de su aprendizaje autónomo. Ya, el propio estudiante es protagonista y tiene un rol activo en lo que es la educación al llevar a cabo todos esos proyectos que han sido diseñados para que desarrolle una competencia. Entonces, el docente te da las nociones teóricas y te guía para que puedas desarrollar esa competencia. Planifica en gran parte un diseño, un proyecto y te da a entender qué objetivo quiere que desarrolles con ese proyecto. Por ejemplo, te puede hacer un proyecto en el cual te diga, como primer objetivo tengo que desarrollar la competencia genérica de uso de tecnología de la información y comunicación. Como siguiente objetivo, tengo planteado que puedas aplicar la parte teórica de la estrategia didáctica en este proyecto. Entonces te está manifestando qué es lo que quiere lograr. Gran parte del éxito de un curso virtual está en el diseño que pueda presentarte el docente, ya que prácticamente planifique previamente las actividades y las proponga al estudiante con objetivos claros para que la comunidad de aprendizaje pueda facilitarse el desarrollo de las competencias. Dicho todo esto, no es que el profesor ya haya perdido importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que su papel ha cambiado a un mediador, a una persona que planifica y diseña programas para que la persona desarrolle competencias. Prácticamente se forma como un estratega y un facilitador, ¿no?, para esas personas. La educación actual no es tan directiva, sino que requiere de la guía de una persona corriente. Una persona que tenga experiencia en ese rubro. Y el estudiante viene a tomar el rol activo en la construcción de sus conocimientos mediante la guía, sobre todo a partir de la interacción que puede asistir con sus compañeros y con el propio docente. Otra cuestión, otra pregunta que debemos tener presente, incluso al iniciar este módulo lo habíamos explicado, es: ¿todos aprendemos de la misma manera? Uno de los principales motivos que debe tener nuestra enseñanza es eso, poder velar que existen diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? A ver, en cambio, ¿qué podríamos decir? Hasta el momento se tenía solamente un diseño, que era una cátedra magistral en el cual el docente te daba conocimiento y la persona los escuchaba y lo asimilaba. Solo se tenía eso hasta el momento.
Con el transcurso del tiempo, los nuevos paradigmas que han ido surgiendo de enseñanza han logrado ver o han logrado hacer ver al docente que hay una mayor conciencia por la diversidad de formas de aprender que tiene cada persona. No podemos imponer un solo estilo, sino que debemos planificar en la medida de lo posible diferentes actividades que conlleven a diferentes estilos. Podemos incluir sonidos, videos, mensajes de texto, libros, mapas conceptuales, para poder abarcar el máximo de estilo de aprendizaje. Aunque lo más práctico sería que la persona, prácticamente el encargado de esa enseñanza-aprendizaje, o bueno, el que está como guía, pueda descubrir qué estilo tienen sus estudiantes para poder aplicar una metodología a ellos. Qué sé yo, hacer actividades individuales, hacer grupales para apuntar a todos, ¿no? Cómo prefieren recibir su información o adquirir sus nuevos conocimientos. La evaluación incluso debería combinarse tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, debemos intentar llegar a todo el curso, ya inclusive hasta el más específico estilo de aprendizaje. Por otra parte, si el docente ya conoce, porque ha hecho consulta, ha tomado algún test a sus estudiantes para poder ver su estilo de aprendizaje, o incluso ha conversado con él y puede darse cuenta de cómo el estudiante prefiere estudiar solos, en grupos, mediante lecturas, mediante videos, él podrá tomar la decisión, ¿no?, de cómo procesar esa información para que él pueda comprenderla mejor. Quizás con preguntas de desarrollo, quizás con, qué sé yo, respuestas únicas. Eso lo va a ir viendo conforme haga la primera etapa de direccionamiento, encuadre y diagnóstico de su curso, de los estudiantes que están a cargo de él. Hay que estar siempre atento a la diversidad de estilos de aprendizaje que puedan existir. Es fundamental esto porque nos va a ayudar a entender y a orientar mejor a nuestros estudiantes. Recuerden que el rol ahora es orientar, es ser un guía y transmitir esa experiencia que tenés profesional. El momento oportuno y más flexible de hacer esto es el primer momento cuando lo estás conociendo en tu diagnóstico. Bueno, prácticamente eso sería respecto a los paradigmas que van cambiando y nos hacen comprender que cada persona tiene una forma particular de aprender, tiene un estilo de aprendizaje y por lo tanto cada persona construye su conocimiento porque vive su realidad diferente a la tuya, diferente a cualquier persona. Y si haces todo esto, eso implica que estás prácticamente aceptando, respetando y motivando a un estudiante, ¿no? Muy bien, en cuanto al autocontrol de nuestras conductas, la retroalimentación, es importante detallar que en el aprendizaje académico estábamos acostumbrados a emitir conductas controladas, ya que nosotros nos alejamos del ruido, apagamos la televisión o dejamos el celular a un lado para que nos ayude a asentar nuestras conductas de estudio. O sea, ¿qué hacemos para evitar distraernos? Bajo el modelo tradicional de educación del cual venimos, sobre todo cuando estábamos en nuestros primeros años de educación formal primaria, nos acostumbramos en gran parte a que estas conductas fueran reguladas por los maestros y los padres, no por nosotros mismos. Ya venimos de un aprendizaje como una imposición, ya. Entonces, sin embargo, con el tiempo fuimos desarrollando habilidades de autocontrol conductual. Manejábamos nuestro tiempo de acuerdo al estudio, si era complicado, era fácil, y organizábamos nuestras tareas para poder disponer más tiempo para el ocio o para hacer otra cosa. Ahora, en la educación virtual constructivista, sobre todo en los cursos que son totalmente en línea, donde no vas a ver al estudiante, el centro proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante. Es el estudiante quien va a asumir esta responsabilidad, su propia responsabilidad de aprender. Él va a ver la flexibilidad que le posibilita este curso en línea con la conexión a internet. Él se podrá conectar desde cualquier momento, en cualquier lugar del trabajo, de la casa, en la noche, para poder cumplir con sus actividades. Entonces él tiene ya su rol activo, ¿no? Esa es la ventaja que le dan las herramientas virtuales.
El estudiante nuevamente es el que asume el compromiso, es el que programa su tiempo para estudiar, estudia por sí mismo, solicita apoyo cuando lo necesita mediante un foro, mediante un chat, y puedes hacerlo asincrónicamente, ¿no? Entonces él mismo es el que va a emitir sus conductas de regulación que le favorezcan a su desarrollo cognitivo, ¿no? Ahora, ya que hablamos de cognitivo, ¿cuáles son los procesos cognitivos en lo que es la educación virtual? Jean Piaget, quien ha hecho un estudio sobre las ciencias cognitivas, nos habla en sus libros, en sus obras, El nacimiento de la inteligencia del niño, y luego hay otras obras que son 6 estudios de psicología, el cual nos habla sobre un desarrollo del origen del conocimiento en el niño, ¿no? Entonces él le llama epistemología genética. Considera que el aprendizaje tiene lugar a partir de desequilibrios o tensiones cognitivas que van a motivar a esa persona a cambiar sus estructuras cognitivas. Entonces el estudiante tiene que movilizarse, tiene que tener esa tensión cognitiva a partir de procesos de asimilación y acomodación que acaban de ver en el documental de Piaget. Gran parte del aprendizaje de los estudiantes se va a dar de esa manera, por lo que la tarea del guía, el facilitador, es proporcionarle experiencias de aprendizaje, ¿no? Planificar todo eso, que le generen una tensión cognitiva para que él pueda desarrollarse. Eso se logra de diferentes formas, entre las cuales pueden ser formulación de preguntas críticas, presentarle algún problema. Ahí tenemos estrategias didácticas que se pueden utilizar, que hemos visto, ¿no? Las demostraciones de algo, la aplicación de algo, incluso el trabajo colaborativo entre ellos, ¿no? Que prácticamente ese trabajo lo logre enfrentar a diversos retos, ¿no? Es importante que todas las actividades diseñadas fomenten el ejercicio de procesos cognitivos complejos, ¿no? Podemos incluir dentro de estos procesos cognitivos análisis, síntesis, contrastación, formulación de hipótesis, solución de problemas, un pensamiento crítico, la creatividad, ¿no? Entre muchos procesos. Son procesos del pensamiento que implican la utilización de varias habilidades intelectuales. De esa manera podemos generar ese conflicto en la persona para que aprenda, en donde prácticamente hay un proceso de pensamiento abstracto, ¿no? Que va a llegar a hacer integrar diferentes elementos a la persona, como puede ser datos, teorías, conceptos, toda la parte teórica o incluso experiencias, ¿no? Ahora, en un modelo conductual, como acabamos de ver en la anterior clase, se ve al estudiante como un organismo respondiente. Entonces, el modelo tradicional de enseñanza tiende a favorecer los procesos más concretos, como ser la memorización, definiciones, que identifique objetos, teorías o personas, ¿no? Prácticamente eso. Definiciones de autores, textuales. Ahora, el modelo constructivista lo que va a buscar es lo contrario. Se echa mano de las actividades que promueven el procesamiento de información abstracta y que logre integrarlo. ¿Por qué no apropiarse de una teoría y poder interpretarla en vez de rezarla como un Padre Nuestro, ¿no? Entonces, la pregunta clave que debemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades que van a fomentar el uso de procesos cognitivos complejos antes de diseñar un curso, ¿no? Entonces, un curso virtual podría repetir el modelo tradicional de enseñanza o no, solo que están usando una computadora como mediador. Entonces, en sí, como habíamos dicho, no es la panacea el uso de la tecnología y de las computadoras, sino el diseño que pueda hacer el docente. El diseño de esas actividades, su proyecto formativo, el tipo de interacción que pueda establecer con sus estudiantes, qué sé yo, desarrollar en el estudiante o que el estudiante desarrolle por sí mismo esa autodisciplina de aprender, ¿no?
de tratar de fomentar la creatividad y sobre todo el análisis, ¿no? Si se va a hablar de parte teórica, que analice, interprete y aplique, no solamente que sepa rezar la definición de una manera textual, que de luego también es importante. Ay, está caliente. A ver, los sistemas de gestión de aprendizaje o e-learning son sistemas que nos ayudan, o plataformas de alguna manera, o programas, como quiera llamarse, que integran una serie de herramientas, entre las cuales podemos decir la sincrónica, la asincrónica, algunas autodirigidas, instruccionales, incluso contenidos y evaluaciones tanto objetivas como más subjetivas de desarrollo, comunicación y demás cosas que se puedan utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas plataformas normalmente se instalan en un servidor, utilizan servicios que te venden, como en el caso de el Moodle, ¿no? Que es un servicio de pago, ¿no? Que también hay su versión gratuita, que es el MilAula. Google tiene igual su plataforma de enseñanza, que es bastante bueno, y diferentes empresas. Lo que hay que entender es que son servidores y simplemente serán computadoras, y quien está mediando todo esto es el docente, es el quien debe planificar todo eso. Entonces hay universidades que desarrollan sus propios sistemas de gestión de aprendizaje, cuentan con su propia plataforma, que permiten realizar actividades interactivas con el estudiante, ¿no? El correo electrónico también ha sido una herramienta muy potente ya bastante tiempo, el cual el docente puede utilizar para enviar avisos a los estudiantes, contestar preguntas frecuentes, sacarlo de dudas, incluso enviar todo tipo de archivos mediante adjuntándolo con un Drive, ¿no? Entonces es importante considerar el diseño y el punto de partida teórico conceptual que está detrás de todo ese sistema, al fin de esa computadora, de esa red, ¿no? Es lo más importante, el tipo de herramientas que pueden posibilitar llegar más a tu estudiante, ¿no? Bueno, las plataformas deberían tener un orden lógico para poder ser accesibles y comprendidas por el estudiante, ¿no? Debería haber un área para colocar anuncios, quizás de la empresa. Al final, si es una universidad privada, va a tener anuncios como registro, materia y tal, un calendario en el cual la persona pueda ver las tareas que se están presentando, las tareas que se van a presentar, foros de discusión asincrónicos, el cual le permita colocar mensajes a los estudiantes, responder a sus compañeros, así como también adjuntar imágenes o archivos o videos para fundamentar lo que ha dicho, un casillero electrónico el cual se puede enviar archivos al docente, un área para compartir con los compañeros, en este caso el chat sería, ¿no? Un conversatorio virtual sincrónico como asincrónico, en el cual todos pueden estar conectados a la misma o no a la misma vez, ¿no? Áreas para colocar contenidos teóricos y que esté bien delimitado, o también videos sobre el tema. Otra área que esté dedicada simplemente a la evaluación, pruebas y cuestionarios, y un área donde se forme prácticamente el producto final. En este caso, el modelo que bajamos para la plataforma es el proyecto formativo, el cual está dividido: direccionamiento, donde hay el encuadre, el diagnóstico sobre la materia, la norma de clase. Luego tenemos una parte de planeación, donde está toda la parte teórica y las clases que venimos impartiendo, todos los respaldos teóricos. Luego tenemos una parte de ejecución, donde están las pruebas prácticas. Y por último tenemos la etapa de comunicación, donde van a ir sus proyectos y donde ustedes pueden socializarlos, ¿no? Por supuesto, las plataformas existen gratuitas y existen de paga. La gran mayoría son gratuitas, son herramientas que están a nuestro alcance. Solamente con colocar algunos datos personales tenemos acceso a ellas. La capacidad de una plataforma y la base de datos de un servidor, como la velocidad de conexión a la red, también son parte importante de este proceso, ¿no? Para que pueda tener su alcance debido.
Bueno, eso es todo en lo que vemos hoy día con respecto a e-learning, plataformas y tal, ¿no? Los espero en la reunión Zoom para poder atender sus consultas, dudas o algún aporte que puedan tener.